nos convoca el mito, pero bueno, iremos transitando distintos temas a lo largo de estos encuentros, ¿no? Nuestros invitados hoy, invitadas son Griselda García y Leonor Silvestri. También tenemos el arte de Gastón Bersic y Cecilia Salkovich acá en la entrada, ¿no es cierto? Les voy a presentar primero una lectura de Griselda García, de Inéditos, bueno, que va a ser un gusto escucharlo. Hola. Sí. Estos son poemas de un libro que se va a llamar El ojo del que mira, está en busca de editor, así que si alguien me quiere editar, me avisa y yo lo tengo. Tiene un epígrafe de Marguerite Yourcenar que dice: el catador de belleza termina encontrándola en todas partes. Ama de cría. Ávidos del pezón, los gemelos abren sus bocas. Envuelta en la pesadez de la leche me dejo adorar. No quieren que me lave. Cuantos más días pasen mejor, dicen, y bufan y resoplan. Luego de la maceración se disputarán mis desechos. Quien gane desatará su cortejo tardío, su celo de macho joven. Lo sucio será su alimento. Ahora hundo los dedos en la espesura dorada. Embriaga el olor a manteca rancia. Engendro solo hijos varones, doy a luz un ejército voraz, serán vigías en mi vejez. Liturgia. En los momentos más altos, desde puntos lejanos, los veo acercarse. Vienen a mí con ofrendas. Doy mi cuerpo y comen, doy mi sangre y beben. Vivo en ellos como la madre en los hijos que un día le darán la espalda. Casta de cuervos que hubiera preferido no engendrar. El ojo del que mira. Es ciego el anciano del laúd. Gira en blanco su ojo velado cuando toca. Herido de luz, de una luz infinita, en el gesto se ve que es pájaro. Una explosión de pipollos en las venas, pétalos que el sueño del mal ha vuelto negros. ¿Es posible atisbar por el blanco del ojo y que lo visto no deje huella? Si no se ha buscado resguardo a tiempo, un batir de alas ensordece. Mucho es el daño que provoca la belleza. Y por último, el buscador de verdad. Curarte, amor, desgarrarte en lonjas de luz, de saliva colmarte el iris, por lo que haces conmigo y de mí, develarme desvelándote. Arde, amor, condena de no poder ver otra cara que la tuya en otras caras, desesperación. También tu cuerpo busca el mío en alta noche y no lo encuentre, vuélvanse locos tus poros de ausencia, llénese tu boca con mi nombre y ya no busques más, porque no hay más, nada, solo esta inmensidad de dos, juntos ahora. Muchas gracias. Bueno, luego de esta estupenda lectura de Griselda, sobre la que después tal vez con ustedes, si tienen ganas, charlaremos, pasamos a Leonor y a su exposición que se llama El mito de la Medea y el caso Romina Tejerina. Bueno, hola, con este día de calor, que grande que están acá haciendo el aguante. Como decía Javier, efectivamente yo le puse Medea y Romina Tejerina a la exposición, aunque en realidad no sé si vamos a hablar tanto de Medea Tejerina o eso lo
después, y simplemente me voy a ceñir a ciertos datos o ciertas particularidades de este mito en su contexto histórico. Y lo voy a hacer así porque me parece que uno de los problemas que ha tenido Medea a lo largo del devenir del tiempo es convertirse en un arquetipo de la madre desnaturalizada o el ejemplo de lo que una madre no debería ser. Lo que yo me propongo es, mediante la puntuación de ciertas cuestiones en su contexto grecolatino, porque hay dos exposiciones de Medea, me voy a explayar un poco más al respecto, poder desentrañarla un poco y retirarla allí de ese arquetipo de la madre desnaturalizada o la mala madre. Me parece que el mito no necesita presentación, más o menos todas y todos saben de qué se trata. Medea es nada más y nada menos la esposa de Jasón. Jasón emprende para recuperar su reino un viaje a la Cólquide, que es el reino donde vive Medea. Es un lugar bárbaro, o sea, alejado de lo que sería Grecia. Medea lo ayuda a realizar sus pruebas, que son bastante irrealizables, en busca de esta cosa mítica que se conoce con el nombre del vellocino de oro, que es nada más y nada menos que una mantita de oveja, pero divina. Y bueno, y empiezan ahí sus peripecias juntos y terminan finalmente en el reino de Corinto con dos hijos a cuestas, donde Jasón decide contraer nupcias con otra mujer local, griega, en un matrimonio mucho más conveniente, y por supuesto deshacerse de Medea. Y entre las cosas que le niega es la posibilidad de llevarse a sus dos hijos. Hasta ahí el mito contado muy brevemente. Como decía antes, la antigüedad conoce dos fuentes primarias, en realidad conoce tres, nosotros conocemos dos fuentes primarias de la antigüedad, que es la Medea de Eurípides y la Medea de Séneca. Hubo otra Medea, que es la de Ovidio, que está perdida. Ovidio está fascinado por el personaje de Medea. Pero bueno, estos son los dos textos con los que trabajamos. Las diferencias entre uno y otro son vastísimas. Solamente voy a señalar la que a mí me parece más pertinente para lo que yo me propongo hoy, es que la Medea de Séneca no fue pensada para ser representada, o sea, no fue pensada para llevar a escena, porque ya el teatro, la tragedia no existía. Lo cual me lleva a hablar de qué es la tragedia. No pienso desentrañar la cuestión en 5 minutos que tengo aquí, pero sí cabe decir que la tragedia no está secularizada de una función místico-religiosa, político-estatal, y que es un producto del siglo V a.C. de Atenas. Sin ese contexto no se puede hablar de tragedia. Hablar de tragedia en ese contexto sería hablar de tragedia, sería cometer anacronismos y toda una suerte de imprecisiones. Pero lo cierto es que el motivo hay una partecita, no conté el final de Medea, ustedes lo recordarán, por eso el motivo de la mala madre. Al negarle a Jasón la posibilidad de llevarse a sus hijos, Medea decide entonces matarlos, a estos hijos que tuvo con Jasón. Además de, matar a la esposa de Jasón. Lo cual, se ha dicho de paso, lo convierte a Jasón en un candidato muy poco calificado para contraer otras nupcias con una tercera mujer si él quisiera, cargando con este estigma que básicamente perpetra Medea. Pero bueno, vayamos a este motivo del filicidio. Yo no sé si ustedes saben, pero hay una curiosidad con el motivo del filicidio, y es que en las representaciones del mito más antiguas, al siglo V, o sea, pre-Eurípides, el motivo del filicidio no es un filicidio, es simplemente un asesinato de niños a manos de los habitantes de Corinto. O sea, es Eurípides el que incorpora el motivo de Medea matando a sus propios hijos, lo cual lleva a otra reflexión. ¿Por qué Eurípides incorpora ese motivo que es el que está vigente hasta este momento y el que nosotros tomamos tan fuertemente para hablar del arquetipo de la madre desnaturalizada? Esto abre como dos puertas. La primera tendría que ver con el estatuto de los niños en la antigüedad y a quién pertenecían.
Y el otro tiene que ver con los otros mitos, que son muchos y muy abundantes, donde se registra el mismo motivo. A saber, por un lado, el mito de Procne y Filomela, que tiene el mismo mitema, o sea, la misma unidad en la que se puede descomponer este mito. Básicamente, Procne y Filomela son hermanas, Procne se casa con un hombre bárbaro, Tereo. Tereo vive allí con Tereo, Procne le pide que extraña mucho a su hermana Filomela, le pide que la vaya a buscar, Tereo accede, la va a buscar, la llevan al lugar donde ellos vivían, la llevan en realidad a Tereo, y en el viaje una pasión desenfrenada, un furor desenfrenado, dirá Ovidio, lo posee, y cuando llegan a tierra decide Tereo encerrar a Filomela, violarla. Filomela le hace frente, le dice que ella va a contar lo ocurrido, lo cual no es habitual en el mundo antiguo que una mujer hable de su violación. No digo que hoy sea muy habitual, pero en el mundo antiguo es todavía menos habitual, porque en realidad eso implicaba que una podía terminar presa, porque además podía ser culpable de que la hayan violado. Así que en general las mujeres no contaban que las violaban. Pero la cuestión es que Filomela sí accede y dice, bueno, yo voy a contar lo que vos me hiciste. Entonces Tereo decide cortarle la lengua y seguir, dejarla encerrada ahí sin lengua y seguir violándola. Filomela entonces hace un tejido con sus propias manos donde cuenta esta historia y le hace llegar el tejido a su hermana Procne. Su hermana Procne es la única que puede descifrar ese tejido, descubre toda la verdad, la libera y juntas traman la venganza. ¿Cuál es justamente la venganza? En el momento que están tramando la venganza, entra el hijo pequeño de Procne con Tereo, Itis. Procne lo ve y mira, lo que ve al verlo es la cara de Tereo. Cuestiones que lo cocinan en un banquete, se lo hacen comer a Tereo. Hablo del motivo del rostro, que es el mismo motivo que aparece en Medea, porque es una de las cosas que Romina Tejerina dijo en el juicio. El otro mito muy importante, que también sufre un cambio en el siglo V, pero que previamente a ese cambio en el siglo V tenía cierta estructura de asesinato a los hijos, es la famosa relación entre Clitemnestra y Agamenón, donde en otras versiones, no las versiones canónicas de la tragedia de los tragediógrafos del siglo V, pero en versiones anteriores del mito, Clitemnestra habría matado a Orestes, identificando a Orestes con la cara de Agamenón. Había dicho que una de las cosas que, entonces por un lado vemos estas dos cuestiones de lo que son otros motivos. Medea no sería la única, entre comillas, filicida. Otra de las cosas que yo había quedado en comentar tenía que ver con la relación o el estatuto de los hijos en Grecia, sobre todo, aunque en Roma también, pero sobre todo en Grecia. Y lo primero que habría que mencionar es una ley que Pericles propone en el año 453 a.C., es más o menos para la misma fecha, es un poquitito anterior a la fecha de la primera representación de Medea, que se ha dicho de paso no gana el concurso de los trágicos, sino que sale tercera. Eurípides es el gran perdedor de los concursos, lo cual también dice algo sobre el estatuto de los ganadores. Pero, creo que ganar un concurso es más, porque Eurípides era el que siempre perdía. Pero bueno, la cuestión es que esta ley que Pericles propone y que se vota en el año 453, lo que dice es que solo César ateniense nacido debía ser ateniense. Y si bien la tragedia, como yo dije, no estaba secularizada, si bien trabaja con un tiempo mítico, ficcional, la realidad es que siempre lo hace en diálogo y en tándem con lo que está pasando en su propio momento histórico. O sea que el cambio del motivo que los hijos de Medea sean asesinados por la propia mano de Medea, ese cambio también tiene que ver con una articulación y un diálogo con lo que se proponía, un diálogo que proponía entablar Eurípides con su propio tiempo. No tienen por qué estar de acuerdo con lo que yo voy a decir de ahora en más, porque entiendo que es una posición un poco radical. Pero lo cierto es que yo tendería a ver el movimiento, el filicidio de Medea, este motivo
con algo que podríamos denominar como la autonomía radical de una mujer, la que también me propongo discutir, no la pienso tomar así tan maniqueamente como todo acto autónomo de por sí arroja de por sí un saldo positivo. Y para eso yo quería traer un texto de Judith Butler que se llama El grito de Antígona, donde algo me parece que la línea en la que se puede leer a Medea, algo de eso había allí cuando Butler habla de Antígona. Y lo leo. Hace unos años empecé a pensar en Antígona al preguntarme qué había pasado con aquellos esfuerzos feministas por enfrentarse y desafiar al Estado. Me pareció que Antígona funcionaba como una contrafigura frente a la tendencia defendida por algunas feministas actuales que buscan el apoyo y la autoridad del Estado para poner en práctica objetivos políticos feministas. El legado del desafío de Antígona se diluía en los esfuerzos contemporáneos por reconstruir la oposición política como marco legal y buscar la legitimidad del Estado en la adhesión de las demandas feministas. Pero ¿quién es esta Antígona que yo pretendía usar como ejemplo de ciertas tendencias feministas? Tenemos, por supuesto, la obra de Sófocles, Antígona, que es, después de todo, una ficción que no permite ser utilizada como ejemplo a seguir sin correr el riesgo de caer en la realidad. Más adelante dice el texto. Pero podemos considerar a Antígona por sí misma representante de un cierto tipo de política feminista precisamente cuando su carácter representativo está en crisis. Como espero demostrar en las páginas siguientes, ella apenas representa los principios normativos del parentesco, ya que está implicada en relaciones incestuosas que enturbian su posición dentro del mismo y representa un feminismo que podría, en cualquier caso, estar al margen del mismo poder al cual se opone. De hecho, no es que, como ficción, el carácter mimético representativo de Antígona se ponga en cuestión, sino que, como figura política, apunta más allá, no a la política como cuestión de representación, sino a esa posibilidad política que surge cuando se muestran los límites de la representación y la representatividad. Me parece que el asesinato que Medea asesine a sus propios hijos tiene que ver con los límites de la representación y la representatividad. Y por otro lado, con ¿qué quiere decir tener cuando decimos tenemos hijos? Dilema en el que todavía me parece nuestras relaciones de parentesco están insertas. Porque si bien es cierto que por una serie de cuestiones que espero poder terminar de precisar, el gesto de Medea de una autonomía radical al decidir ella sobre la propia vida que el Estado tenía, la propia vida de los hijos que un Estado tenía se podría negarle, puesto que ni serían ciudadanos ni al contraer Jasón nuevas nupcias con una mujer tendrían ningún estatuto legal frente a la polis. Lo cierto es que también plantea esta cuestión de las relaciones de parentesco y su producto en nuestras sociedades occidentales como cosas, como objetos sobre los que se puede decidir. Y esa es la paradoja a la que un poco nos enfrenta Medea. También me parece que hay un llamado de atención o una relación en esto que estoy diciendo con otra película. A mí me gusta una película que a mí me gusta mucho porque muestra en general, no tiende a canonizar a las mujeres, sino que las muestra en lo descarnado que tiene este gesto de, por ejemplo, en Atenas lo que fue la ley de Pericles, ¿no? Si realmente llevamos a la instancia en la que una mujer tenga que decidir, lo va a hacer y probablemente se abisme y salte. Y me refiero a esta película que ustedes también deben conocer, que se llama La decisión de Sophie, con Meryl Streep, no sé si la vieron, donde una mujer que no se termina de saber si es judía o alemana es cooptada por los nazis, ella y sus dos hijos, y un oficial del SS en el último momento, bueno, aparentemente dice que se deja convencer por lo que ella dice que no es judía, y entonces él dice que le cree, y que porque le cree le va a dejar elegir un hijo. Ella en principio intenta no elegir, intenta ponerse ella, como decir, llévame a mí, dejarlos a ellos, y finalmente cuando el tipo en un acto muy sádico amaga arrebatarle a los dos, ella elige y toma una decisión sobre la vida de uno u otro. Quizás ahora todos estos gestos, y también esto haya impactado en la lectura de Medea, se vea como muy descarnado, pero lo cierto es que en la antigua Grecia y también en Roma la
la vida de los niños no tenía el valor que tiene ahora, si es que ahora tiene algún tipo de valor más allá de la hipocresía imperante, ¿no? Pero a lo que me refiero es que en la Grecia antigua, bueno, las mujeres espartanas tiraban a sus hijos por el monte Taigeto cuando salían defectuosos, cuando nacían defectuosos sin mayores reparos, lo mismo que, bueno, la vida de un niño la decidía su padre, que era el que finalmente aceptaba incluirlo en la familia o exponerlo. Exponerlo es del latín expono, o sea, ponerlo fuera, básicamente. Y esto ha impactado en ver a la Medea tan descarnadamente, cuando en realidad de lo que se trata es de apropiarse de aquello que le han quitado. Como decía antes, me parece que en esa apropiación hay algo que no puede ser ya visto, sí, hay que volver a darle una vuelta de tuerca, que ya no puede ser visto como un mero hecho positivo, pero sí hay cierta positividad con respecto a la capacidad de las mujeres de apropiarnos de esa ley y de lo que nos ha sido sustraído. El último punto, en el cual quiero detenerme para no aburrirnos más, y para ver si después discutimos un poco, tiene que ver con, y por eso traje a Antígona, la relación con Edipo. Y es la siguiente, ustedes me dirán cómo se relaciona este mito con Edipo, puesto que no tienen la misma rama ni el mismo ciclo mitológico. Pero la realidad es que Edipo, para quienes conozcan el mito a partir de las versiones de los tragediógrafos, recordarán que Edipo carga no con una culpa propia, sino con la culpa de Layo su padre, que violó al hijo de alguien que le ofreció, de su anfitrión, de alguien que le ofreció alojamiento. Las culpas en la antigüedad se heredan. Por eso Edipo y toda la familia de Layo, toda su descendencia está maldita. Lo cierto es que los hijos de Medea, me parece que hay algo que Medea descubre y que no está dicho en la obra, como en general suele ocurrir en la tragedia, que es menos de lo que se dice, de lo que parece que se dice. Medea descubre que esos hijos ya están muertos. Están muertos porque los crímenes que tanto ella como Jasón han perpetrado los van a condenar irreductiblemente. Si a esto le sumamos la nueva esposa de Jasón, con la que obviamente intentará tener hijos, todavía están más sumidos en un lugar de no retorno para la cultura griega. Puesto que las cosas son así, al igual que la protagonista de la decisión de Sofía, o sea, Sophie, Medea decide entonces sobre la vida de sus hijos, ya que los parió, entonces ella también los mata. Muchas gracias. Bueno, agradecemos especialmente esta exposición de Leonor Silvestri. Creo que justamente uno trabaja con materia poética para poder pararse en lugares no habituales, salir de discursos comunes y bueno, esta exposición valiente que espero que después podamos discutir, me parece que tiene un doble valor, ¿no es cierto? Ahora les presento a Silvia Camerotto, que es traductora, licenciada en letras, autora de 420 minutos de abstinencia, y su exposición se va a llamar Berlanga y el cadáver de la nación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo corriéndome un poco del tema de los mitos clásicos, ya que acá hay una persona experta en el tema, elegí un poema de Néstor Berlanga que se llama El cadáver de la nación. Justamente aquí trata Evita, que es otro mito, es un mito contemporáneo. Si tomamos ya en el prólogo los poemas completos de Berlanga, Lezama Lima escribe, hay una cita de Lezama Lima, mejor dicho, que dice: como la verdadera naturaleza se ha perdido, hay que inventar una sobrenaturaleza. Me voy a poner los anteojos porque no veo nada. Sigo leyendo. Esto es mío, no es Lezama Lima. Extravagante y crítico, el poeta despliega un eros lúdico, casi monstruoso, casi una estética del feísmo.
a hacer Berlongher? Berlongher va a transformar el mito de Eva, cambiándolo de un lugar mítico a un lugar místico. ¿Cuál es el sentido de las palabras en Berlongher? El sentido de la intensidad. ¿Por qué? Porque el poeta lo que va a hacer es transfigurar el lenguaje, juxtaponiendo imágenes, donde la identidad transversal va a ser un ejercicio corporal con la palabra. Velocidad y gestos fundidos en una impronta que repercute en el oído avisor. El poema es un choque indisciplinado contra la agitación, pero es también ruptura. El esfuerzo por fabular con un cierto tono popular celebra de alguna forma la lividinización de lo social. Eva, a través del poema de Berlongher, es una mujer que está pensada por el cuerpo, porque justamente Eva, al morir, lo que va a hacer es provocar una tragedia colectiva y lograr que todo un país se conmueva. Sucede que acá hay una comunión o una colaboración entre lo que se llama el discurso historiográfico y el discurso ficcional. O sea, entre ambos se logra que se haga una relectura de Eva, especialmente. Barthes le llama esto un acto de solidaridad histórica, donde el hombre da respuesta a través de la escritura de los acontecimientos vividos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se va a establecer un nexo o un vínculo dialéctico entre el mito y la cotidianidad, que no es una forma puramente orgánica, sino que es una visión, que se va a hacer convincente justamente por la perspectiva, por la relación concreta de la realidad con la perspectiva desde la que el poeta va a trabajar el texto. No nos olvidemos que en la época peronista Eva de alguna manera va a amplificar la mirada sobre el sistema. ¿Qué logra Eva al morir? Es empuñar el país no solo desde la vida, sino también desde la muerte. Yendo un poco a la trayectoria poética de Berlongher, él va a armar un paradigma de una cultura inmediata, ¿no es cierto?, donde va a tomar muertos históricos que le conciernen. Y justamente, ¿qué él hace? Lo que hace él es coordinar una serie de peripecias. Yo no sé si ustedes conocen el poema está dividido en 4 partes. La primera parte se relata, está todo centrado en el tema del embalsamamiento del cadáver. En la primera parte se trata como si fuera un ritual, pero un ritual vudú. O sea, el cadáver es un zombie. Luego va a aparecer un relato en tercera persona. En la tercera parte aparece Eva misma hablando, y en la cuarta parte y final habla el peluquero. Entonces, si el hecho religioso, ¿sí?, de la muerte, del rito, del embalsamamiento, es un hecho histórico, ¿qué pasa con la santidad en Eva? ¿Por qué? Pensemos en Eva, que es una figura contradictoria, que no se va a someter ni al poder de la Iglesia, ni al poder de los hombres, en este caso varones más que hombres, para ser más precisa. Entonces Eva se convierte en un mito emergente, y la agonía y la muerte de Eva van a constituirse como trascendentes en cuanto a representación misma. Berlongher no es ningún tonto, elige un personaje popular que va a tratar desde un ángulo diferente, armando una parodia de los detalles. Y, por ejemplo, la anécdota que hay en el poema, que se repite con el tema del esmalte de uñas, Revlon pone la marca, eran rojas. Eva al final pide que al morir le cambien el color por un color natural. Entonces, de esta manera nos está mostrando una contracara de la historia, un lugar que es bastante menos obvio. La exploración que realiza siempre es una exploración desde los márgenes, que se refleja en el exceso, en lo azaroso. Hay una cierta indeterminación o una disonancia que irrumpe todo el tiempo en la trama poética. No se puede afirmar que
al escribir este poema lo haya hecho desde la función poética propiamente dicha, pero digamos que la predominancia de la lengua para él en realidad forma parte de su praxis vital. Él creía que que las formas es lo que diferencia un poema de un delirio psicótico. Entonces, instrumentalmente, la desviación literaria que él hace va a crear un código de significantes cuya cadena de significados se contamina por sonidos y así se arma la enunciación. Esto es todo como una jerga reciclada a modo de enchastre, y se instaura en ella un desborde de signos que denotan la fascinación que el autor siente por esta degradación, que yo diría efectista. Es una dicción herética, un mundo que va a aludir a componentes lógicos que en realidad lo que hacen es convulsionar el mundo de la palabra. El perfil intelectual de Perlonger se va a abrir a la desestabilización del sistema literario, porque él va a imponer un discurso rebelde al saber oficial y al vademecum mitológico nacional. ¿Por qué medios? Por medio del contraste. Una vez que él toma el concepto moderno de Evita se convierte en sí, en el poema, en una representación postmoderna del cambio social. Ya tenemos una Eva histórica y una Eva poética. Ligar la realidad material va a dar sentido a los sujetos siempre en un momento y en un proceso determinados que se van a reactualizar a través del discurso. Entonces, la figura de Eva santificada se puede situar sí o sí en un plano superior. La imagen de Eva va a poner en primer lugar el vestigio espiritual que ella adquiere ante los ojos del lector. Pero, como los giros y la política de estilo que utiliza el poeta logran que el poema termine no ocupándose de política, sino simplemente haciendo que la política se reinvente en el poema. O sea, ¿qué termina haciendo? Que el concepto mítico exista por sí mismo fuera de la gramática oficial. O sea, Eva es un paradigma femenino que es llevado a un primer plano por una radiación mítica que se va a desenvolver en una demostración orgánica y ejecutante. El cadáver de Eva no es solo una historia individual, también ha sido una historia colectiva. Y tampoco podemos decir de Eva que sea un mito moralizante, sino más bien en el poema se convierte en un mito escatológico. Es una especie de zombie que está sometido a alquimias banales, se subvierte el carácter elevado de un personaje en el ritual que la finalidad que tiene es convertir el cuerpo de Eva en un cuerpo perenne. ¿Qué es lo que podemos mencionar sobre lo que queda debajo de este rito de embalsamamiento? Es, digamos, que en el cadáver maquillado de Eva hay una negación de la muerte y un signo también de un poder indefinido. O sea, es una forma de aplazar la muerte. Eva era un artista, era un ser marginal y Perlonger construye, como eje articulador, va a construir un escenario que es propio para Eva, afianzado mediante la estética barroca y la religiosidad sacrílega. La estructura mítica se va a transformar en una estructura mística y todo el conjunto es un devenir en el cual la diosa no se muere. Esto cita del poema, la diosa no se muere. Una interpretación de hechos que se autoimplican: conmiseración, irreverencia, espanto y distracción, desestabilización, donde el punto de vista se va a vincular digamos, a los conceptos de realismo y de popularidad frente a una clase dominante. El cuerpo es sublimado hasta perder cualquier rasgo terrenal y a riesgo de ser herético, el compromiso entre la libertad y la memoria marca
funcional de la lengua, y también es marcado por la diferencia funcional de la lengua. El poema en una parte dice: la mirada u ojo de Dios no alcanza para cortar, menguar el flujo de la potencia hedionda. Bueno, justamente esta potencia hedionda va a generar la polémica sobre si la naturaleza proyectada en el poema es real o ficticia. A partir del primer verso ya se plantea la cuestión del poder, y aquí la pregunta es qué es lo que motivaba a Eva, ¿no? Cuáles eran los móviles, si en verdad ella estaba al servicio de. Lo que sí se sabe es que a partir del cadáver se instituye indefinidamente el poder también. Y para ir cerrando voy a leer algunas partes del poema. Dice el poema: ellos los ven desde lo alto gritando la traición, no se deja desmerecer por esos que la manosean aprovechando su yertez. El cuerpo de Eva Perón ha sido reiteradamente capturado por el poder, encarnado en un símbolo cuyo cadáver se torna peligroso porque ella, desde lo alto, viene a tirar los hilos del títere. La estética del cuerpo desencadena un proceso de tensión que rompe con el contenido histórico rígido. Cito: que no digan que se bajó el copete siquiera yerto, háganlo digno, Aranda, háganme los bulos que no me lo deje entrar al punto de la cabeza contra el piso, al que se arrastra como un saurio, al que se inclina a la sien frente al primer moreno de la guardia. Téngame en guardia contra él, que mis muchachos son sensibles, que no se enteren que ha tocado mis carnes microsadas con esos dedos que han hurgado braguetas en el rosmarí o en la penumbra del eclair, que no me chante al revuelo el revoleo de su anillo en los pasillos populares, y sobre todo que no hiera a pobre semen el tocado la redecilla del rodete. Bueno, Eva es puesta a seducir, a dislocar en el lenguaje, donde la posibilidad disidente ocurre a modo fundamentalista, poniendo a descubierto un recorrido vital e intelectual que modifica todas las categorías, tejiendo la singularidad de aquello que su nombre encarna. Agradecemos el análisis de Silvia y ahora pasamos a Lilian Cámara, autora de Clausura, editado este año, coautora de Moebius, y el título de su ponencia es Cassandra, una transpolación. Hola, buenas noches. Yo me voy a sacar los lentes, Silvia, pero es que vos, si no, no puedo mirar. Yo voy a tratar el mito de Cassandra, un personaje dentro de las mujeres fuertes como Medea y como otras que conocemos, como un personaje secundario, pero para mí muy importante. Y lo voy a tomar desde la versión que hizo una escritora alemana que se llama Christa Wolf, ya de por sí una escritora controvertida por toda una serie de sucesos. Es una persona que estuvo en la Alemania Oriental, tuvo acusaciones de colaboración en su momento con la Stasi. Asimismo, cuando cae el muro, sigue abogando por un socialismo en el que ella seguía creyendo, pese a haber pasado también épocas muy duras dentro de la Alemania Oriental, y además, por edad, porque es nacida en 1929, habiendo pasado dos momentos claves de la historia como son el nazismo y luego lo que vendría después con la Alemania Oriental. Así que esta Cassandra tiene, de alguna manera, implicaciones que tienen que ver muchísimo con toda esa historia. Y ella va a hacer una especie de inversión en algún aspecto de lo que nosotros conocemos en sí como el mito
momento abrió, voy a refrescarle un poco muy someramente que Cassandra, ustedes habrán visto la película Troya en algún momento, aunque en la última Troya es totalmente dejada de lado, curiosamente, o sea, no aparece como personaje. Es la hija de Príamo y de Ecua, o sea, es hermana de Héctor, es sacerdotisa de Apolo. Apolo es el que le da el don. Apolo también requiere sus favores y Cassandra se le niega, razón por la cual tendría esta maldición de poseer el don de la predicción, pero no el de la persuasión, es decir, no el de que le creyeran lo que ella podía predecir. En particular, lo que hace Christa Wolf es tomar otro aspecto que no aparece, por ejemplo, en la obra de Esquilo en Agamenón, que es donde hay un pequeño parlamento que tiene Cassandra, justamente cuando sabe que llega su final, sabe que se va cumpliendo lo que ella ya había predecido en su momento, que era primero la aparición de Paris, que iba a ser el causante o la ruina de Ilión, y después la caída de Troya y obviamente su propia muerte, porque ella va a ser tomada como esclava después por Agamenón. Lo que hace Christa Wolf es concentrarse en un largo monólogo en la obra que se llama así, tal cual, Cassandra, que escribe en 1983. Es un largo monólogo donde va a dejar de lado un poco estas cuestiones de los dioses y de esta maldición, y se va a concentrar más en esa voz interior de Cassandra, porque la tenemos como un personaje que habla en momentos particulares, donde anuncia determinadas desgracias que van a ocurrir, pero no sabemos mucho de Cassandra, o sea, hay como un silencio de su voz. Y justamente es lo que va a tomar Christa Wolf, poniendo de relieve, o sea, poniendo el acento en esto que lleva a esta mujer a ser sacerdotisa, a tener una cierta injerencia, por decirlo de alguna manera, a través de estas predicciones en lo que podría ser la vida pública, porque no había otra manera, es decir, ella era hija de reyes, pero como mujer no estaba esa posibilidad de tener una injerencia en la vida pública como la podían tener los héroes o los varones. Entonces, un modo era en este sacerdocio que ella tiene, que considera ella que va a poder hacer que ella hable con su propia voz, cosa que un poco iría en contra de sí lo que, digamos, es la profetisa o la pitonisa, que habla a través de la voz de Dios, es decir, en ese trance que tiene oracular, se supone que la posee un Dios y habla por esa voz. Sin embargo, acá la autora alemana va a tomar otra vertiente, digamos, y va a hacer que ella se haga un par de preguntas. Por ejemplo, en uno de los párrafos, ella dice: ¿por qué anhelaba tanto el don de la profecía? Hablar con mi propia voz, el mayor deseo. Yo voy a leer un poema. El poema es mío y es una interpretación sobre Cassandra. No creíste nada y creíste todo, como las hojas de los diarios rodando tras la lluvia en el viento, a solas por la alcantarilla donde el ojo del gato ilumina. Esta es la palabra, el designio. Acompaña a las pequeñas moscas en la cortina, la desazón, el oráculo de los vencidos, cuando sabías con qué raspara el sonido del agua, en esa tarde en que todo,
fue demasiado tarde. Yo creo que en este hablar de la propia voz, o sea, hablar de su propia voz, se juegan todas estas cuestiones. Podemos decir que acá hay como una vertiente feminista, es decir, cuál era el lugar de Casandra, y a través de qué voz podía hablar, porque recordemos que ella, a través de las previsiones que hace, es considerada loca, no le cree, es decir, la maldición está. Lo que ella dice ocurre, es verdad, pero no puede ser escuchada. No puede ser escuchada ni siquiera por su propio padre, que es advertido de los desastres que van a ocurrir a través de lo que pasa con la ciudad de Troya y con la caída que posteriormente va a tener. Yo quiero también poner el acento en esto que rescata también Christa Wolf, que es un poco hablar desde el lado de los vencidos. Nosotros hemos quizás leído muchas veces sobre toda la Ilíada mismo, ¿no? O sea, hemos a través de películas, novelas, hemos escuchado toda esta saga, todo lo que se dirimía en esta guerra, y hemos escuchado un poco la voz de esos grandes héroes que en su mayoría eran griegos, que fueron los que vencieron en la guerra, salvo el caso del propio hermano de Casandra, de Héctor, ¿no? que muere por la mano de Aquiles. Quizás lo que rescata esta autora es esa voz de los vencidos, donde la Casandra que da lugar a esta novela no es una Casandra que recibe misteriosas visiones a partir de los dioses, sino que simplemente, y acá un poco se enlaza con lo que había dicho Leonor anteriormente, hablando de Medea y hablando de esos hijos que estaban ya un poco tocados de alguna manera por un sino, un destino asiago, de aquello que viene con la culpa, es decir, la culpa que se paga a través de los crímenes cometidos por la sangre. Acá lo que hace Casandra es rememorar, ir hacia atrás, hacia el pasado, y rememorar toda la serie de crímenes, y mismo cuando ella va a llegar de la mano como esclava de Agamenón al palacio de Agamenón, inmediatamente uno de los primeros reconocimientos que ella tiene es justamente el percibir los crímenes que fueron cometidos en ese lugar, ¿no? Los crímenes que les competen a los Atrídas, digamos, la tribu de la cual era rey Agamenón, que son realmente horrendos también, porque hay también una cosa, ¿no?, donde se va jugando toda una serie de situaciones donde también Clitemnestra va a ejercer un derecho a matar, digamos, a su esposo, pero porque hay otro crimen anterior, que es el crimen de su propia hija. Yo no sé si ustedes recuerdan la parte en que la flota de los argivos, digamos, queda detenida por una calma absoluta del viento. Agamenón ha ofendido a Artemisa y la única manera de zanjar esa ofensa es sacrificando a su propia hija, a Ifigenia. Y esto es lo que no va a perdonar su esposa, y de ahí va a venir la trama del crimen. Esto es lo que percibe también Casandra de alguna manera. Ella va a remontarse hacia atrás y va a ver toda esta larga cadena de crímenes. Va a haber toda una serie de situaciones donde realmente la guerra está todo el tiempo presente, el derramamiento de sangre, y donde quizás la novela va a ser foco justamente en los personajes femeninos que quedan un poco de lado o que tratan de escapar, de salir de esta impronta de la guerra permanente y continua, ¿no? Yo cito, por ejemplo, a Pártena, la nodriza de Casandra, a Marpesa,
que fue su hermana de leche, a Isbe, la primera mujer de Príamo, que huye al monte sagrado de Ida y allí se refugia con otras mujeres y trata de excluirse de todo este mundo sangriento que dan los varones a través de la contienda que permanece y permanece a lo largo del tiempo y que adquiere fases muy cruentas y donde ella misma se pregunta también, o sea, somos nosotros también, esto en la novela, ¿no? Somos nosotros también los que estamos partícipes de esto. Yo digo Aquiles, la bestia, reconozco que digo en ese nosotros estamos puestos de alguna forma, por señalar, digamos, uno de los personajes que puede ser más cruento en su modo de pelear o más inflexible en la guerra. El tema con el padre, con Príamo, donde en un momento Príamo, hasta digamos, la puede llegar a expulsar del palacio, de no querer escucharla, de pensar que está loca, ante los consejos que ella daba con respecto a la caída inminente de Troya. Les voy a leer un párrafo del Esquilo de Agamenón, donde ella justamente habla de lo vano, ¿no?, de todo esto. Dice, o trabajos sufridos por una ciudad que finalmente iba a ser arrasada, o sacrificios que mi padre ofrecía por salvación de nuestros muros, rebaños de nuestras caderas degollados por millares, y de nada sirvió el sacrificio, pues Sirión padeció de todos modos la calamidad que terminó con ella. Yo misma, encendida por el soplo divino, pronto caeré también bajo el mismo golpe. En la novela hay también una lección de Casandra en cuanto a que si ella ya sabía que iba a morir, no ejerce ninguna de las posibilidades, es decir, ella podría haber huido o intentado huir, podría haberse suicidado. Sin embargo, ella, sabiendo que va a morir, se queda en el lugar que se queda. Y voy a leer una frase